Pueda que este sea el Dodge Demon 170 más barato que existe, y hoy vamos a averiguarlo, pero no sin antes contarles cómo es que llegamos hasta aquí. Aproximadamente 1 año y medio es lo que nos tardamos en ver resultados con este proyecto, ya que cuando se consiguió en la subasta, pues estaba en estas condiciones. Quizá lo único bueno de todo eso es que se lograron comprar todas estas partes por tan solo $20,000. Y tranquilos, sé que puede sonar como bastante, pero ojo, que motor, transmisión, diferencial, incluso componentes del interior que son imposibles de conseguir, estaban en todas esas partes. Así que, aunque sea en el motor y la transmisión, podíamos recuperar esa inversión. Muy contentos después de ganarlos y cerrar la compra, fuimos a traerlos personalmente. Que por cierto, este carro estaba en Michigan. No fue un trayecto tan corto, pero disfrutamos el viaje. Lo hicimos en un solo día. Bastante cansados, pero valió la pena. Cargamos todo en el tráiler, lo trajimos hasta Maryland y después de tener las partes ya aquí en el taller, nos seguíamos preguntando, o más bien la pregunta del millón era: ¿cómo es que el carro terminó en esas condiciones? Quizá a causa de un accidente o qué. ¿Qué fue lo que pasó? Después de investigar un poco, vaya respuestas las que encontramos, ya que logramos identificar su dueño anterior y al parecer había sido un corporativo de Stellantis, una persona del alto nivel. Y es por eso que había logrado conseguir una de las primeras 32 unidades del Demon 170. Porque sí, este es el número 32. Por supuesto que tratamos de ponernos en contacto con el ex dueño para que así pues nos diera una historia válida o más bien verdadera. Según lo que nos dijo es que él salió con el carro una noche a cenar con su esposa, con su familia, disfrutándolo tranquilamente. Regresó a su casa, lo puso en el garaje, pero al parecer alguien no cerró la puerta del garaje. No sabe si fue él, no sabe si fue algún miembro de su familia. Y es ahí donde ya le habían puesto los ojos en el carro y aprovecharon esa oportunidad para sacárselo. Simplemente pues lo sacaron empujado. Es algo que no logramos explicar y nos voló la cabeza. Después de eso, él le perdió el rastro por completo. No estamos seguros de cuánto tiempo pasó desde que desapareció el carro hasta cuando lo encontraron, pero lo encontraron. Y eso es lo que importa. Y aquí es donde la historia se pone buena, sin dejar a un lado el hecho de que es triste que te hayan robado tu carro. Lo encontraron 2 calles atrás de donde había crecido el famoso Eminem. Según lo que explicaba la policía, muchos vecinos se habían quejado de altos ruidos en la noche, como que si alguien estaba cortando hierro, golpes con martillo, cosas de ese índole. La policía no dudó 2 veces en ir a investigar qué es lo que estaba pasando y ¡sorpresa! Encontraron a los ladrones cargando todas las partes del Demon 170 en una minivan de U-Haul. Para los que no sepan qué es U-Haul, U-Haul es una compañía aquí que te alquila minivans, pickups, camiones a la hora de que te toca hacer la mudanza. Eso es U-Haul. Los encontraron, recuperaron todas las partes, que no solo habían partes de este Demon 170, sino que habían partes de otro Hellcat. Estaban completamente involucrados, no había excusa válida para que no se fueran presos. Y eso fue lo que sucedió. Después de eso, Copar recuperó todas las partes, se la llevó al lote y ahí es donde nosotros lo encontramos porque ya estaban listos para subastarlo por ¿qué? $20,000. Eso es lo que él quería, recuperar la aseguranza, ya que habían pagado más de $132,000. Eso sí fue una pérdida para el seguro. Esa es la razón principal por la cual los seguros de estos carros andan por las nubes. ¡Qué dolor de cabeza! En fin, después de aclarar todas esas dudas, decidimos ponernos manos a la obra y ver qué es lo que íbamos a hacer. Número 1. Era imposible arreglar el chasis. No podíamos volverlo a soldar ya que estaba completamente cortado. Eso es muy inseguro. Pero si nos recordábamos que Dodge en un determinado momento había empezado a vender chasis nuevos. No sé si por ese tipo de circunstancias que se roban los carros o por alguna otra razón. Esa era la respuesta, o más bien lo más fácil que podíamos hacer, pero esa fue una opción que tuvimos que descartar rápidamente, ya que todos esos chasis se vendieron de la noche a la mañana y nadie los está revendiendo. Así que eso nos llevó a nuestro plan B. Involucra ir nuevamente a las subastas, comprar un chasis en la subasta, traerlo y transferirle todas las partes. Sí, no podemos perder la costumbre de comprar carros en la subasta. Solo que había un pequeño detalle. Ese chasis no era de un Demon, era solo de un Hellcat. Y ahí pues sí la pensamos 2 veces antes de pensarlo armar, ya que queríamos conservar lo más que se pudiera la originalidad de un Demon. Pero
era prácticamente imposible. La única buena noticia es que ese chasis de Hellcat era título limpio, así que lo podías registrar sin ningún problema en cualquier parte de los Estados Unidos, incluso si en algún determinado momento pensábamos en venderlo, no afectaba tanto el valor en el mercado. Así que se compró ese chasis, se trajo al taller y nos pusimos manos a la obra. Empezamos a ponerle las partes que son distintivas de un Demon. Lo primero y más importante y que hace una gran diferencia a comparación del resto de los Challengers es el capó, que sí logran ver la gran entrada de aire que tienen, que a mi punto de vista se ve brutal. Muy importante mencionar que estos capós son muy difíciles de conseguir. Tenés que brindar el número de VIN y solo así es que te pueden vender uno. Que ojo, ese número de VIN por supuesto que tiene que ser de un Demon, si no, no te lo vende. Personalmente quizá desconozco otras maneras en las cuales puedas comprar uno de estos nuevos OEM o quizás una alternativa aftermarket, cosa muy diferente a comparación del bumper, el front lip, incluso las luces. Eso es muy fácil de conseguir ya que aún están disponibles en las agencias, no tenés ningún problema a la hora de comprar. En donde sí tuvimos mucha suerte y no nos dimos cuenta de eso hasta que ya estábamos preparando el chasis para pintura fue con los paneles traseros, ya que todo esto venía incluido en las partes que habíamos comprado en la subasta, que son muy difíciles de conseguir. Para esto no es necesario que tengas un número de VIN number de Demon, cualquiera los puede ir a comprar a las agencias, solo que hay un pequeño detalle, casi nunca hay y no te dan ni una mínima idea de cuánto se van a tardar en volverlos a producir, así que ahí sí nos fue muy bien. La suerte estaba de nuestro lado. El bumper se puede conseguir en la agencia, de igual manera las luces no tenías ningún problema, incluyendo el alerón, que estos son los que empezaron a traer los Demon 170 y a mi gusto personal siento que le dieron un muy buen toque, ya que se moldea de esta manera dándote un estilo como de un carro de drag, ya de esos que andan en la pista, no sé, siento que se ve muy bien, hace una muy buena combinación con todo el resto del carro. Las puertas de ambos lados sí tuvieron que comprar usadas, las encontramos en eBay y pues eso era lo último que nos hacía falta para poder mandar el chasis a pintura. Y ahí sí quiero serles muy sinceros, ya que para decidir el color de este carro estuvimos en pláticas por varias semanas, ya que no lográbamos decidirnos por qué color irnos. Lo único que teníamos en mente es que queríamos algo único y que hiciera la diferencia, que vos supieras que ese Demon 170 había salido de este taller. Y ahí se complicaba un poco el asunto. Un dato muy importante: si vos estabas en la lista de los primeros que había ordenado tu Demon 170 desde Dodge, te damos la oportunidad de pintártelo de cualquier color. Y alguien decidió pintar uno del icónico Pantera Rosa. Así que ya había uno en el mundo. ¿Y por qué no hacer el segundo? Nos gustó, nos convenció y decidimos irnos por ese color, que les soy sincero, siento que se tomó la decisión correcta, ya que este color es muy raro verlo en las calles. Personalmente no he visto otro carro en este color, por lo menos aquí dentro de Maryland, no. Top Coat Garage fue responsable de pintarlo y dejarlo de esta manera, que quedó brutal. Por cierto, ellos han pintado mi Cobra y actualmente están pintando el Z con su nuevo body kit, que no puedo desaprovechar esta oportunidad para mencionarles que ya tenemos camisetas del Z disponibles. Las pueden adquirir en un Certified Shop. Por supuesto que su apoyo significa mucho para mí. Las primeras 20, 30 órdenes que tenga, o por lo menos las que me alcance, les voy a estar mandando literalmente un pedacito del Z, porque ustedes han sido parte de este proyecto y creo que es un muy buen detalle. Por supuesto que cuando les llegue me avisan, me ponen una historia en Instagram o algo por el estilo para así poderlas compartir y tener una idea de a quién le termino quedando un pedazo del Z. Teniéndolo de vuelta ya aquí en el taller, teníamos que empezar a trabajarle, pero ¿por dónde empezar con un proyecto así? Interior, exterior, motor, caja, muy complicado. Y por donde decidimos irnos fue por todo el sistema eléctrico, ya que eso literalmente va pegado al chasis antes de que le pongas algo otra parte y la tengas que remover debido a uno de esos ramales. Que ahí también había un gran problema, ya que no sabíamos si teníamos todo el sistema eléctrico correcto del Demon 170. Y peor aún, no sabíamos si estaban en buenas condiciones o íbamos a conseguirlos nuevamente, ya que nadie te los quiere vender. Se empezó a instalar todo de atrás hacia adelante, ya que para los que no sepan, las baterías de los Challenger van en la parte del baúl ya de fábrica. Déjenme y les muestro.
¿De qué se trata? Más o menos aquí es donde va la batería. Muy interesante que esta también es una opción de fábrica. Hoy pueden ver que el interior se ve de esta manera, pero cuando se estaba armando también se vio así. Ya que estamos hablando del interior, ¿por qué no terminarles de mostrar el cómo quedó? Ya que tomamos un par de decisiones custom para que se viera un tanto único. Si van a disculpar el hecho de que anda un tanto sucio, ya que se han dado manejando y no tiene alfombras. Que ojo, si vos andás sin alfombras, te tengo una solución. Ya que gracias a Lastfit puedes encontrar el set perfecto, ya sea para tu proyecto o tu carro de uso diario. Creo que me va a tocar hacerle un favor a Lee y ordenarle un set para el Demon y que no se vea de esta manera. Personalmente, yo ya llevo 2 sets en mis carros de uso diario y estoy muy contento con los resultados, especialmente con mi RAV4, ya que de fábrica traía estas que el tiempo, el calor o quizás solo el desgaste han hecho que en las orillas se mirara de esta manera. Así que ni modo, toca darle la respectiva actualizada y que se vea mucho mejor. Están diseñadas para quedar exactamente como las de fábrica, pero con una protección extra. Si logran ver la gran diferencia y la mayor cobertura que nos va a dar en la alfombra de fábrica. Me gusta bastante que te ofrecen un muy buen filament y no te da ningún problema a la hora de instalarla. Personalmente yo soy un fanático de que las cosas queden mejor de las que traen de fábrica y Lastfit te ofrece eso, ya que las alfombras se moldean exactamente a la forma del interior de tu carro. Y ojo, que no solo te protegen más y se ven mejor, sino que también son más duraderas y mucho más fáciles de limpiar y mantener. Definitivamente hoy no tenés excusas para no tener alfombras o darle la respectiva actualizada a tu carro de uso diario. Por supuesto que les voy a dar el respectivo código de descuento para que se vayan a dar una vuelta al website de Lastfit y vean el gran catálogo de marcas y modelos que tienen. Les va a ser muy, pero muy fácil encontrar el set exacto que necesitan. Muchas gracias a Lastfit por patrocinar este video y ahora sí, sigamos con el interior del Demon. En donde sí nos pusimos un tanto más creativos fue con los cinturones, ya que aquí decidimos irnos con un amarillo que hace una gran combinación con el rosado, al igual que el volante. También tiene costuras color amarillo y está forrado de alcántara. Les soy sinceros, siento que este es un muy buen detalle, bastante fan de eso. Creo que arriesgamos bastante y conseguimos el objetivo. Aquí en la consola central sí van a notar este gran detalle y es fibra de carbono. Al parecer este de fábrica tenía esa opción y estas partes las logramos recuperar si tuvimos mucha suerte. De igual manera, aquí donde va la pantalla, todo esto es de fibra de carbono. Para los que sepan, esta es una opción bastante cara. No estoy seguro si todos los Demon lo traen. Ahí sí les quedó un poco mal. Lo que sí me gusta es que sigue teniendo muy poco millaje. Si logran ver que apenas logró las 992 millas. No se les olvide el hecho de que apenas tenía 61 millas cuando se lo robaron. Toda la data quedó salvada en la computadora y cuando lo volvimos a conectar, vaya sorpresa, todavía sigue teniendo esa información. Apenas lo hemos manejado 900 millas, ni siquiera ha llegado a las 1000, pues eso confirma que todos los componentes mecánicos estaban literalmente nuevos. El tablero sí se tuvo que comprar nuevo, ya que los Demon traen como una especie de cuero y de igual manera esta costura que ven acá, que hace un conjunto con los paneles de las puertas, que estos paneles también son nuevos. Este también tiene un injerto de alcántara en esta parte de acá, que hacen una muy buena combinación con el volante. Con los pedales, switch, ciertos botones, no tuvimos que conseguir específicamente las de un Demon, son los mismos que un Challenger. En donde sí decidimos hacer algo diferente es con el asiento trasero, ya que se lo quitamos. Este es un kit que te ofrecen para hacerle una reducción de peso y que de igual manera se ve muy bien. Esto está disponible para todos, así que si alguien quiere hacer lo mismo, lo pueden comprar y te da esta como mesh aquí para proteger y poner cosas que me gusta bastante. No sé cuánto peso en sí le quitas, creo que son como 20 libras. Depende de ustedes si creen que vale la pena o no. Personalmente yo prefiero dejarle el asiento, me gusta andar disfrutando el carro en familia, pero cuestión de gustos. Ahora bien, con todo lo relacionado a la mecánica, teníamos una gran duda. ¿El motor iba a seguir funcionando? ¿Iba a estar en buenas condiciones? ¿O incluso la transmisión? Sí, eran buenas noticias que lo habíamos recuperado, pero
no sabíamos cómo iba a estar. Podía que estuviera reventado. Y ahí, pues, sí, tocó jugárnosla. Revisamos el aceite y nos dimos cuenta que seguía teniendo el original, que ni siquiera le habían hecho el primer cambio de aceite. Y eso fueron muy buenas noticias y nos dejó de preocupar el hecho de que estuviera reventado. Por supuesto que lo revisamos y notamos que no hubiera nada quebrado. ¡Vaya sorpresa! Todo se miraba perfecto. Así que procedimos a instalarlo. Podrías pensar que es bastante difícil trabajar en estos carros, pero no es así. Tenés bastante espacio. Sí nos ayudó un poco el hecho de que quizás estamos un poco familiarizados con el 6.2 supercargado, pero también, les soy sinceros, quizá cualquiera que tenga un poco de conocimiento en la mecánica podría desarmar o darle mantenimiento a uno de estos. No tienen mayor ciencia. Más o menos así es como se ven. A mi punto de vista, todo queda muy accesible y fácil de reemplazar en algún dado caso tengas que cambiarle un par de piezas. No se me puede olvidar mencionarles que este ya anda headers aftermarket. Les pusimos estos stainless work que hacen una gran diferencia en el sonido, sin dejar a un lado que anda catalíticos de alto flujo, para así no tener ningún problema con las emisiones. De aquí para atrás, más o menos así es como queda todo en la mecánica. Hace aproximadamente 2-3 días me tocó cambiarles estos control arms, ya que estaban doblados y no podíamos alinearlo por completo, pero nos fuimos con estos y se ven bastante geniales. Miren todo el espacio que tienen para cambiarlo en amortiguador, de igual manera ya sea un control arms. Hacerles frenos es bastante fácil. Estos son de 2 piezas, así que simplemente tenés que cambiar la parte del exterior. Dato curioso, sigue teniendo los caliper originales. Si los ven rayados es porque aún no hemos decidido pintarlos. Sentimos que les da un poco de carácter el que anden así. Los Demon traen Mickey Thompson de fábrica. Y sí, estos son rines originales de Demon 170, son mucho más angostos en la parte frontal y en la parte trasera traen una llanta extremadamente ancha que la necesita para tener buena tracción. Sigue siendo una Mickey Thompson Street R, que hasta donde tengo entendido estas tienen mejor tracción. Miren, de fábrica trae una 315/50/17 a comparación del Demon del 2018 que trae alrededor en las 4 llantas 315/40/18. Lo más común, hacer el cambio de aceite, ¡pum!, accesible. El filtro del aceite en esta posición. ¿Querés quitarle el aceite al enfriador que tienen al lado? Aquí está el drenaje, bastante fácil. Y ni se diga el sistema de refrigerante. Nada complicado, como les decía. No lleva mayor ciencia el trabajarle a uno de estos. No sé cuántos de ustedes sabían, pero estos Demon 170, el block es color amarillo, a comparación del Demon del 2018, que el block es color rojo. Y los Hellcat, como todos saben, tienen el block color anaranjado. Aunque toda la mecánica, suspensión, dirección estuvo muy fácil, sí hubo una parte en este proyecto que complicó todo. Y es cuando ya intentábamos hacer que todos los componentes eléctricos se comunicaran entre sí. Ahí la cosa sí se puso muy fea, ya que literalmente nadie que conociéramos podía solventar eso, incluso la agencia. Al parecer, cuando ya intentábamos encender el carro, los módulos no se podían comunicar entre sí. Y eso es algo muy importante en estos carros, específicamente con la transmisión 8HP. Todo en el tablero lograba encender, pero no lográbamos darle la señal de encendido al motor de arranque y por ende el motor no encendía. De igual manera, el sistema de combustible no nos daba ninguna respuesta. Pero Fernando, eso es muy fácil de solventar. Lo único que tenés que hacer es comprar módulos nuevos, llevarlos a la agencia y que los configuren con el número de VIN correcto. Y pues, lo intentamos. Pero hay un pequeño detalle. No hay módulos nuevos para el Dodge Demon. Les soy sinceros, hubo un módulo que lo tuvimos que traer de Puerto Rico y ese es el módulo de ABS que uno de ustedes nos ayudó a conseguirlos, ya que no hay. Y para nuestra sorpresa, era la parte equivocada. No sé cómo pasan ese tipo de cosas, ya que la caja venía sellada. Específicamente en el código de barras decía que era la parte que necesitábamos, pero cuando ya llegaba la hora de configurarlo, no funcionaba. Para no hacerles tan larga la historia, al final lo que tuvimos que hacer fue literalmente hackear los módulos y quemarles el número de VIN para que así se lograran comunicar entre ellos. Que eso
Por supuesto que no lo podemos hacer nosotros, no teníamos el conocimiento, nos tuvo que venir a ayudar a alguien aquí al taller y se completó la misión. Se terminó de instalar todo lo que hacía falta para así, al fin, poder darle el primer encendido a este motor. Aquí es cuando lo encendemos y lo empezamos a acelerar para que ustedes se emocionen, porque suena 20 de 10. A mi punto de vista, estos motores Hemi suenan brutal. Definitivamente me declaro un fanático del sonido que hacen estos supercargadores. Sí, ahora que ya suena brutal y pues prácticamente lo anduvimos manejando un par de veces, incluso lo llevamos a la pista. Honestamente no teníamos ni la más mínima idea de cuánto generaban estos motores, ya que sí, lo probamos en la pista, lo probamos en la calle, se sentía rápido, pero queríamos ver cuánto generaba, especialmente porque sigue completamente stock. Dato curioso, estos carros de fábrica fueron los primeros que Dodge diseñó con el sistema Flex Fuel en un carro supercargado. Que sí, esa es una opción que no estaba disponible para este Demon, así que decidimos ponerlo en combustible E85 y darle un par de pases en el dyno para ver cuántos ponies logra hacer. De fábrica, están supuestos a hacer 1025 caballos de fuerza, pero al cigüeñal, y no te dicen exactamente cuánto es lo que hacen a las ruedas, ya que son menos números y eso no ayuda al marketing de venta. Ya que después de varios pasos logramos obtener este resultado y no está nada mal, especialmente por un carro que está completamente stock. Bueno, no sé si ustedes van a considerar el hecho de que ande headers una modificación. Podríamos decir que eso afecta que 10, 15 caballos de fuerza en un buen día, pero por todo lo demás es stock y fácilmente se podrían mejorar esos números poniéndole una polea más pequeña al supercargador, algo así como lo que hicimos en mi 350Z. Y sí, quiero ser honesto, hay una gran diferencia entre manejar este carro en la calle con lo cómodo que es a comparación de mi 350Z que anda con números similares. Recuerden, nosotros andamos en los 854, este anda en los 900, así que es muy mínima, pero la diferencia de manejo es abismal. Y fíjense que aquí es donde yo entro en un gran abismo. No sé qué piensan ustedes, porque sí, estas transmisiones son mucho más rápidas y fácilmente le podría meter una de estas al Z para hacerlo mucho más rápido en el cuarto de milla. Pero después de manejar carros como esto y después manejar el Z, hay una gran diferencia. El Z como que se disfruta mejor. Esa combinación de este motor con la caja manual es muy, pero muy divertida a la hora de andar en la calle. Sería válido decir que con la transmisión manual y este motor tenés una comunicación uno a uno con lo que está pasando. En cambio con estas es solo, quiero ir rápido, llévame del punto A al punto B y después es un tanto aburrido. En cambio con mi Z es como que en todo momento tenés que ir alerta, no hay control de tracción, vos tenés que controlar el pedal y eso lo hace emocionante. No estoy diciendo que sea mejor, sino que yo quizá en estos momentos prefiero sacrificar el ir un tanto más rápido con la caja automática y tener más diversión a la hora de manejarlo. Cuando manejas carros como estos, ahí es donde terminas de confirmar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y creo que sí, me declaro 100% culpable y fanático de los carros manuales, aunque estos son muy buenos, no los dejo de lado. Pongámoslo así,
Si quiero andar un carro de calle, lo dejo manual. Y si quiero ir con un carro rápido, me voy con una caja de estas, sin duda alguna, porque también son muy buenas. Pero a ver, Fernando, al principio del video nos dijiste que este posiblemente era el Demon más barato que existe en el mercado. Y pues, ¿cuánto cuesta? Dejando a un lado la mano de obra, porque eso sería muy difícil de calcular. Este Demon 170 cuesta, o nos cuesta, $66,000, que, les soy sinceros, es un muy buen número, especialmente ya que hoy en día los Demon 170 andan arriba de los $120,000. Y eso sí, que hay un pequeño detalle y donde se dificultaría aún más el darle el valor adecuado a este Demon, ya que el número de VIN, si lo querés registrar o lo pones en la base de datos, te va a salir que es un Hellcat normal, que no es un Demon. Aunque si tenés las pruebas, bueno, todos los videos que se le han hecho al respecto al carro, de que tiene las partes originales de un Dodge Demon. Incluso tendrías el número original de donde salieron las partes, o sea, para así corroborar en un dado caso necesitaras partes extras que son específicamente de Demon y que no te las venden si no tenés el número de VIN. Así que es complicado. ¿Qué valor le pondrían ustedes? ¿Cuánto creen que vale este carro así como está? Para el performance que te ofrece este carro y lo que cuesta, siento que está muy bueno. No sé qué otro carro se me viene en mente por ese mismo valor, entre los 60 y 70 mil dólares, que te ofrezca 900 caballos de fuerza a las ruedas. Creo que un día de broma le voy a decir a Lee, hey, te cambio el Demon por el Z. Pero obviamente va a decir que no. Espero hayan disfrutado el video de la misma manera que yo disfruté hacerles el video, y sí les voy a pedir un poco de paciencia con mis proyectos personales, el Cobra, el Z, el 350 de Drift, ya que sigo esperando por partes. Está tomando un poco más de lo que yo me esperaba. No sé en qué estaba pensando cuando decidí estarle trabajando 3 proyectos a la vez. Una muy mala idea. Y sin dejar a un lado el M3, bueno, son 4 proyectos a la vez, así que hay que pompear los frenos. Muy pronto se vienen avances. El Cobra ya está de vuelta aquí en el taller. El Z está en el body shop, como les había dicho. Y estamos preparándonos para el 2 de mayo. Si alguno de ustedes vive por el área del East Coast en los Estados Unidos, vamos a estar presentes en el Throttle Down en Pensilvania. Van a haber otros creadores de contenido involucrados. Así que si quieren darse una vuelta por ahí, ahí nos vemos. El Z va a estar ahí y posiblemente todos los proyectos del taller. Así que si pueden, desen una vuelta y ahí nos vemos. Si no se han suscrito, por favor, denle ahí el respectivo like y el respectivo suscribir, porque estamos cerca de llegar a los 100,000. Creo que ahorita estamos en los 75,000 y algo. Ojalá este año lo logremos. Muchas, pero muchas gracias por el apoyo, y creo que sin mucho más que decirles, adiós.